Tema 23. El texto como unidad comunicativa. Su adecuación al contexto. El discurso. Índice. 1. Introducción. 2. Definición de texto. 2.1. Las disciplinas del texto. 3. El texto como unidad comunicativa. 3.1. Las propiedades del texto. 4. Su adecuación al contexto. 4.1. Definición de contexto. 4.2. La propiedad de la adecuación. 4.3. El principio de cooperación, Grice. 4.4. Teoría de los actos de habla de Austin. 5. El discurso. 6. Conclusión. 1. Introducción. La lingüística hasta el siglo XX tomaba como modelo la disección del discurso o texto para estudiar una lengua. Es como si mirara a la lengua a través del microscopio. Dentro de la palabra encontramos unidades sonoras inferiores como el fonema. Encontramos los morfemas como unidades mínimas con significado gramatical. Hay sustantivos, adverbios, etc. Y más allá de la palabra encontramos las relaciones que se dan entre ellas en frases y enunciados. Esta manera de abordar el estudio de la lengua funcionó durante 2000 años, pero en el siglo XX los científicos empíricos constatan que esas relaciones entre las palabras y sus componentes no siempre respetan las estrictas reglas de la gramática tradicional y se utilizan de una manera incorrecta sin que esto afecte al entendimiento entre las personas. Más aún, desde una perspectiva histórica, es decir, diacrónica, comprobaron cómo alguna de estas incorrecciones se convertían en la norma o viceversa. Y lo más importante de todo, constataron que la oración era considerada como la unidad máxima de estudio lingüístico y sin embargo los humanos apenas la utilizamos para comunicarnos entre nosotros y que no basta para explicar la mayoría de intercambios comunicativos. El giro de 180 grados que experimentó la lingüística en el siglo XX consistió en considerar al texto como unidad de comunicación. Halliday, en 1978, da en la clave y destacó el carácter textual del sistema de la lengua e hizo notar que la unidad de la lengua en el uso no es la palabra o la oración, sino el texto. Desde esa nueva mirada se ha dado pie a las distintas perspectivas de estudio del texto en la actualidad. En el presente tema vamos a desarrollar el concepto de texto como unidad comunicativa con entidad propia y en sí misma por encima de los elementos por los que está formado, como la unidad más comúnmente utilizada para realizar los actos de habla. Este uso del discurso no se da de forma aislada, sino en un contexto espaciotemporal y social. Los hablantes debemos buscar los mecanismos por los cuales nuestro discurso se adapte de la mejor manera a este contexto. Esto es la adecuación, concepto que vamos a desarrollar y que junto con la cohesión y la coherencia conformará los principios de lo que es un texto en esencia. Podríamos decir que un texto o discurso debe adecuarse a una situación determinada para poder comunicar y además necesita tener una estructura adecuada y un léxico apropiado que le dé todo el sentido semántico que necesita. 2. Definición de texto. Cuando pensamos en un texto, automáticamente nuestra mente nos lleva a imaginar un fragmento casi siempre extenso de palabras y enunciados unidos entre sí.
pero no es la extensión ni la relación de unas palabras con otras lo que determina el concepto de texto. Podemos considerar como texto a una sola palabra como fuego o a un cartel pinchado en un parque donde aparezca el lema prohibido pisar el césped. Un texto puede estar formado por una palabra, por un conjunto de enunciados o por un conjunto de párrafos. Pero lo fundamental para que un texto lo sea es que exista una unidad entre sus componentes, de manera que cada una de las palabras que lo compongan se explique en función del conjunto. Al igual que ocurre con otros conceptos de la lingüística, no existe una manera única para definir qué es un texto, pero existen algunos rasgos que lo diferencian de un simple fragmento o de un conjunto inconexo de enunciados. Para una primera aproximación al concepto de texto, vamos a definir las características que propone Enrique Bernárdez en sus teorías lingüísticas. Este autor destaca tres ideas fundamentales sobre el texto que son compartidas con otros autores representativos de la lingüística del texto como Van Dijk, Bogrand o Dressler. 1. Su carácter comunicativo. El texto es una acción con finalidad comunicativa. 2. Su carácter pragmático, ya que se produce en una situación determinada. Tiene un contexto extralingüístico, hace referencia constante al mundo circundante y no tiene sentido fuera de ese contexto. 3. Está estructurado. Tiene una ordenación interna y unas reglas propias, una coherencia que garantiza el significado del mensaje y el éxito de la comunicación. Un texto es la unidad más amplia y más completa desde el punto de vista lingüístico. Siempre aparece enmarcado en un contexto determinado, con una finalidad específica y con un sentido unitario. Dependiendo de su forma de transmisión, un texto puede ser escrito u oral, en cuyo caso suele denominarse discurso, pero también puede clasificarse atendiendo a otros puntos de vista como el ámbito en que se produce, la intención con que se crea o por la forma en que se presenta el mensaje. Por lo tanto, por su canal de transmisión puede ser oral y escrito. Por el ámbito en que se produce puede ser periodístico, publicitario o científico-técnico. Por su intención y la función comunicativa, informativo, persuasivo, prescriptivo o literario. Por la forma de presentar la información, narrativo, descriptivo, argumentativo o dialogado. 2.1. Las disciplinas del texto. El interés del texto como objeto de estudio no es único de la lingüística. Otras disciplinas como la sociolingüística, la antropología, la filosofía, etc., han mostrado gran interés hacia él, pero desde el punto de vista lingüístico son 5 las principales tendencias teórico-críticas que estudian el texto. La pragmática. El nuevo enfoque del que hemos hablado y que aparece en los años 70 incorpora la vertiente pragmática. Morris considera que en el texto como unidad de comunicación existen 3 niveles. El nivel sintáctico, donde se relacionan unos signos con otros; el nivel semántico, donde se relacionan los signos con lo que representan o significan; y el nivel pragmático, que relaciona a los signos con sus usuarios. Morris considera la pragmática como una parte de la semiótica. En la pragmática, el texto siempre va a estar considerado dentro de un contexto o situación y su mensaje va a ser interpretado por el receptor. La semiótica.
entiende el estudio del texto desde una perspectiva muy amplia. El texto sería considerado por la semiótica como cualquier conjunto de signos con capacidad comunicativa. Se encarga de los procesos de comunicación en sentido amplio, desde cualquier emisor a cualquier receptor, utilizando un código común. Son representativos a este respecto los estudios de Lotman, de Umberto Eco o Peirce en sus inicios. Gramática del texto. Estudia los recursos morfosintácticos, léxico-semánticos, fonéticos de los que dispone una lengua para el estudio de los textos. Para esta corriente, el significado global de un texto es superior a la suma de los significados de las frases que lo componen. Estudia cómo se forman los textos mediante la articulación de distintos enunciados, parecido a cómo la gramática oracional relaciona los componentes sintácticos y semánticos de los elementos que la forman. Palabras, enunciados, párrafos, texto. El texto tiene un significado en tanto que unidad estructural y no como suma de frases. Lingüística del texto. Se dedica al estudio del texto como unidad de comunicación verbal. Intenta vincular fenómenos de lingüística con fenómenos de comunicación. La lingüística del texto pretende recoger los fenómenos que ponen énfasis en lo mental de la psicolingüística, los enfoques sociales de la sociolingüística y el énfasis exclusivamente lingüístico de la propia lingüística en una sola ciencia, la lingüística del texto. Son estudiosos de esta corriente Bogrand y Dressler. Van Dijk ofrece un espacio multidisciplinar por encima de la lingüística del texto que pretende describir y estudiar las relaciones externas e internas que se producen en la comunicación verbal. Así nos habla de la macroestructura textual y la microestructura. 3. El texto como unidad comunicativa. Desde el punto de vista de todas las corrientes a las que nos hemos referido en el punto anterior, el texto es la unidad del lenguaje más amplia desde el punto de vista lingüístico, pero también es la unidad del lenguaje con carácter comunicativo más completa. Desde el punto de vista pragmático, se convierte en objeto de estudio de las mismas y supone una superación de la concepción de las gramáticas tradicionales. La facultad del lenguaje no se ejerce mediante enunciados aislados, sino mediante un texto o discurso en el que esos enunciados, relacionados entre sí, funcionan con una significación global. Pero para que un texto funcione como unidad comunicativa, debe cumplir unas determinadas condiciones como que sea adecuado a la situación y medio en que se produce, que no contenga información absurda o contradictoria y que las distintas ideas y palabras estén bien relacionadas y cohesionadas entre sí para que pueda percibirse como una unidad. 3.1. Las propiedades del texto. Dependiendo de la escuela que sigamos, las propiedades del texto pueden ser más o menos amplias e incluso unas diferentes a otras. Van Dijk habla del plan textual subyacente. Bogrand y Dressler hablan de los mecanismos de cohesión. Cosseriu de los mecanismos de coherencia. Pero nosotros seguiremos el esquema de la gramática del texto y de Bernárdez y de Castellà, por la cual las propiedades del texto son 3. Adecuación, característica de los textos bien construidos desde el punto de vista comunicativo o pragmático. El emisor debe construir su mensaje pensando en el destinatario y sus características, el tema del mismo, el canal de transmisión. Coherencia
es la propiedad semántica. El texto no debe contener información absurda, contradictoria o ajena al tema del que trata. Cohesión es la manifestación sintáctica de la coherencia. Las palabras y enunciado del mismo deben estar correctamente ligadas para que el conjunto se perciba como una unidad. Además, se habla de la corrección. 4. Su adecuación al contexto. De todas las propiedades del texto hay tres que son fundamentales: la coherencia, la cohesión y la adecuación. Esta última totalmente relacionada con el contexto y la cual estudiaremos en este punto 4 del tema. 4.1. Definición de contexto. Por contexto entendemos el entorno o las circunstancias que rodean un acto comunicativo. Comprende un conjunto amplio y complejo de elementos, desde las circunstancias de espacio y tiempo en las que tiene lugar el evento comunicativo hasta las características, expectativas, intenciones y conocimientos de los participantes de dicho evento. El hecho de que la situación en la que se produce un enunciado condiciona tanto su forma como el modo en que se interpreta fue un descubrimiento que la lingüística moderna hizo en época muy temprana. En efecto, a principios del siglo XX, algunos estudiosos de la antropología lingüística como Sapir o Boas se interesaron por el conocimiento de lenguas en aquel momento poco conocidas, y en sus investigaciones enseguida se percataron de que para comprender y usar una nueva lengua no bastaba con aprender el código lingüístico, sino que se debía aprender mucho más. Existía una clara relación entre lengua y cultura. Igualmente, Kosheriu ve la imposibilidad de explicar la lengua desde el sistema. Hay que trabajar la lengua, pero también los entornos, como él los llama. Son situación, marco espaciotemporal, región, contexto o entorno, contexto, idiomático, verbal y extraverbal, y ámbito de uso, científico, humanístico, etc. Posteriormente, con la teoría de los actos de habla, la formulación del principio de cooperación de Grice y los sucesivos desarrollos de las diversas escuelas del análisis del discurso, el concepto de contexto ha pasado a ocupar un lugar central en el estudio de la lengua en uso. En la actualidad, el término contexto discursivo designa realidades diversas. En su sentido más restrictivo, el término alude únicamente a las circunstancias de espacio y tiempo en las que tiene lugar la comunicación, para las que algunos autores reservan el término contexto comunicativo. En un sentido más amplio, sin embargo, se incluyen también factores sociales, culturales y cognitivos relativos a los participantes del intercambio lingüístico. Según esta última visión influenciada por Lyons, Kosheriu, Bernárdez, el contexto discursivo comprende al menos los siguientes tipos de factores interrelacionados. Contexto espaciotemporal. Se trata del entorno en el que tiene lugar la comunicación e incluyen las coordenadas espaciales y temporales en las que se produce un enunciado. Esta información tiene una especial relevancia para interpretar elementos deícticos, como los adverbios de lugar o de tiempo, las personas del discurso o los tiempos verbales. Contexto situacional. Comprende tanto las circunstancias que perciben los interlocutores mientras hablan como el mismo discurso que van produciendo, que construye un contexto al que los emisores se pueden referir. En este sentido, en la producción y comprensión del discurso, no solo influye lo que los hablantes dicen, sino también lo que hacen, lo que ocurre mientras hablan y el hecho mismo de que lo hagan. Contexto sociocultural.
También condicionan la forma y la interpretación de un mensaje las características sociales de los interlocutores que tienen, por ejemplo, una importancia decisiva en el empleo de fórmulas de cortesía. Contexto cognitivo incide finalmente en la comunicación el conocimiento del mundo que poseen y comparten los hablantes, así como las intenciones que persiguen en su acto comunicativo o que presuponen en su interlocutor. En palabras de Humberto Eco, el texto crea el contexto, ya que desde su punto de vista, el texto como instrumento de comunicación crea actualizaciones de la cultura, abre los caminos para concebir la realidad. 4.2. La propiedad de la adecuación. La adecuación es la propiedad textual por la que el texto se adapta al contexto discursivo. Quiere esto decir que el texto se amolda a los interlocutores, a sus intenciones comunicativas, al canal de producción y recepción, etc. Parámetros, todos ellos que definen los registros. Por tanto, un texto es adecuado si la elección lingüística efectuada es apropiada a la situación comunicativa. Es la propiedad por la que el texto se amolda a la situación de comunicación. El texto se relaciona con su entorno extralingüístico. Se trata de una relación ecológica entre el texto y su función social. Ha sido entendida también como una coherencia externa. Ser adecuado significa saber escoger de entre todas las soluciones que te ofrece la lengua la más apropiada para cada situación de comunicación. Como sucintamente se ha apuntado, los elementos de la realidad contextual que conforman la adecuación del texto a la situación se pueden agrupar en 4 apartados. El tema del que se trata, el canal de producción, transmisión y recepción del texto, la relación interpersonal entre los interlocutores y el propósito o intención del emisor del texto. La adecuación depende del tema del que se trata, que puede ser general o específico y que vendrá marcado por un lenguaje más o menos técnico gradualmente. Los indicadores son los tecnicismos. El medio, el canal de producción, transmisión y recepción del texto, es el modo en que se produce esa comunicación, oralmente o por escrito, por televisión, radio, internet. En principio, el escrito exige un canal visual. Es más normativo, elaborado y el oral suele ser más efímero e inmediato, aunque las nuevas tecnologías ponen todo esto patas arriba. El destinatario, la relación interpersonal o factor interpersonal entre los interlocutores, así tendrá un mayor o menor grado de formalidad que irá desde lo familiar a la solemnidad con todas sus escalas intermedias. Los indicadores son el tratamiento de tú o de usted, las fórmulas de cortesía, les ruego me pase la panera o simplemente pásame el pan. El propósito o intención del emisor del texto, el factor funcional del que hablaron Jacobson o Bühler. Un texto puede querer simplemente informar o un objetivo comercial, un mensaje únicamente estético, etc. Los indicadores en este sentido serán muy variados. Así puede decirse que la variación lingüística supone una elección por parte del hablante con 2 fines fundamentales. Por un lado, la elección se lleva a cabo para adecuarse a la situación y por otro lado se lleva a cabo una elección en función de de la intención comunicativa. Estas variaciones de la forma de expresión según estos factores se denominan registros y este puede ser formal o coloquial dependiendo del contexto. 4.3. El principio de cooperación de Grice. Grice es el estudioso que se ha encargado de regular los principios que regulan la interpretación de los enunciados. Comenta que se trata de unas máximas no normativas
que son aceptadas por los participantes de una conversación y que no se cumplen son sancionadas socialmente. Estos 4 principios de cooperación de Grice son: cantidad, debe de darse la cantidad de información adecuada al propósito comunicativo; cualidad, lo dicho ha de ser verdad, debe haber una autenticidad en el discurso; relación, deben utilizarse términos y temáticas adecuadas que tengan relación con lo hablado, que vengan a cuento; y modalidad, se trata de decir las cosas de modo claro, breve, sencillo, evitando la oscuridad y la ambigüedad. 4.4 Teoría de los actos de habla de Austin. Según Austin, al producir un texto de habla o discurso, se activan simultáneamente 3 dimensiones. Un acto locutivo, el acto físico de emitir el enunciado, como decir, pronunciar. Este acto es en sí mismo una actividad compleja que comprende a su vez 3 tipos de actos diferentes: acto fónico, el acto de emitir ciertos sonidos; acto fático, el acto de emitir palabras en una secuencia gramatical estructurada; y acto rético, el acto de emitir las secuencias gramaticales con un sentido determinado. Un acto ilocutivo o intención, la realización de una función comunicativa como afirmar, prometer, etc. Y por último, un acto perlocutivo o efecto, la reacción que provoca dicha emisión en el interlocutor, como convencer, interesar, calmar, etc. 5. El discurso. Su origen etimológico, correre, correr, avanzar, discurrir, da a entender que la palabra discurso tiene un matiz más activo y por tanto se asocia a la lengua oral y el texto en lugar de la raíz latina textus, de tejido. Deriva del verbo tejer y se asocia al texto escrito como unidad cerrada. En el título del tema se establecen 2 epígrafes diferentes para tratar el texto y el discurso, pero en realidad son términos sinónimos desde el punto de vista de la mayoría de los autores. Como indicamos al principio del tema, discurso y texto son palabras con significados equivalentes. Hablar del discurso es hablar de una práctica social, de una forma de acción entre las personas, utilizando las formas lingüísticas orales o escritas. El discurso forma parte de la vida social y a la vez es un instrumento que crea la vida social. Desde el punto de vista discursivo, hablar o escribir no es otra cosa que construir piezas textuales. Casalmiglia y Tusson, 2012. Las diferentes formas del discurso, según una clasificación realizada por la corriente lingüística del texto, serían pues la narración, la descripción, la exposición, la argumentación y el diálogo, pero no desarrollaremos los conceptos, puesto que pertenecen a otro tema. 6. Conclusión. El estudio y aprendizaje de una lengua no puede abordarse acercándose a esta como una realidad uniforme, sino que debe contemplarse en su diversidad textual y en función de las diferentes variables que se presenten en el uso real de la lengua. Sea cual sea su nivel de competencia, el hablante pone en juego su dominio de la lengua para elegir dentro de sus posibilidades aquellos elementos que le son útiles para cada ocasión comunicativa. La adecuación a la situación comunicativa forma parte, pues, de la competencia sociolingüística de un hablante. Evidentemente, esta variedad conlleva plantearse qué elección llevar a cabo para enseñar, a lo que, siguiendo a F. Moreno, cabe añadir que las decisiones últimas han de ser tomadas en cada contexto de enseñanza-aprendizaje. Es muy importante desde mi punto de vista abordar la enseñanza de la lengua utilizando un registro adecuado, permitiendo al alumno comprender e interpretar los entresijos del lenguaje.
La progresión en el estudio de la lengua debe ser continua pero adecuada al nivel de los alumnos. No debemos pretender aturullar con dosis excesivas de conocimiento teórico, olvidando el contexto en el que se desarrollan nuestros estudiantes. La competencia textual será, pues, una poderosa arma en el entorno del aula. Que los alumnos adquieran un discurso coherente y adecuado les abrirá las puertas para conseguir una inmersión de calidad en la sociedad y un desarrollo personal y cultural proporcionado a sus capacidades.